Bueno, Gordi, hola. Hola, Gordi. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Encontramos un nuevo spot, ¿eh? Un nuevo poti con la última luz del día. A ver si tenemos la suerte, se ve la ola chocar contra ahí y saca espuma. Estamos en el paseo de Playa Chica. Sí, sí, Las sí. Rocas, acá nomás del océano. Tremendo lugar, la verdad, encontramos un gran spot. Sí. Bueno, Bueno, ¿qué tema tenemos para hoy? podemos hablar sobre... ¿Querés proponer vos? Vos sos muy buena proponiendo ¿Vos temas. decís? A ver, bueno, creo que estamos muy movilizados. Hoy domingo hicimos el workshop. O sea, el domingo pasado, a esta misma hora, estábamos subiendo un video full vulnerables contando Re, sobre un resultado no esperado relacionado a un proyecto que lanzamos. sí. Y Se está moviendo el teléfono ahora. bueno, si se caen los vamos a levantar. Hey, Y, dale. y ahora estamos acá después de habernos reinventado, de haber rediseñado un plan, de haber ajustado el camino. Y hicimos un workshop hoy que Que salió muy, muy lindo. Realmente, bueno, podríamos llamarlo rediseñar, redirigir sí, redirigir o rediseñar el plan, ¿no? o pivotear el plan, Cambiar el plan. cambiar el plan, Cambiar el plan, cambiar el plan. cuando uno tiene que cambiar el plan. Qué interesante, ¿no? Bueno, muchas veces cuando tenemos un plan, no tenemos esa flexibilidad, esa cintura, ¿no? Porque bueno, la vida es constante cambio, ¿no? Cuando tenemos un objetivo en mente, en algún proyecto, por ejemplo, bueno, muchas veces es necesario cambiar Sí. ese plan que tenemos. Y yo diría que hasta es un superpoder poder cambiar el plan, ¿no? Poder ajustarse, Adaptarse, poder rediseñar, ¿no? La vida cambia constantemente y bueno, es una de las cosas que más cuestan en general, ¿no? El adaptarse al cambio, porque uno tiende a la seguridad, al confort, ¿no? A lo estable. Claro, que al final, si nos mantenemos muy rígidos, a veces no vemos alguna posibilidad mejor, ¿no? Bueno, en nuestro caso, hablamos sobre que estábamos haciendo un proyecto y, bueno, ese proyecto no resultó ser en principio, pero vimos una posibilidad en eso, ¿no? Vimos una nueva posibilidad, bueno, en el workshop que hicimos justamente hablamos sobre ese método que usamos para salir de ese bucle que entramos de fracaso y bueno, y redirigir la energía de otra manera para darle un sentido, ¿no? A eso que estábamos viviendo, porque lo tiene. Claro. Si nos animamos a ver, siempre hay una posibilidad y esa es la flexibilidad que uno necesita a veces tener, ¿no? Sí, hablamos mucho de esto de encontrar el mensaje detrás de ese cambio que te propone la vida, el universo, otra persona o no sé, quien sea, ¿no? Para algo, si logramos entender que aparece para algo, que hay un gran mensaje detrás, un potencial aprendizaje, Sí. En el momento en que logramos conectar con esa apertura mental, se nos abren, wow, no sé si se vio. Estaba esperándolo. Se nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el contrario, ¿qué es? Quedarse en la resistencia. En la resistencia, en mi creencia, ¿no? Y la verdad es que es súper, nos refavorece, ¿no? Animarnos a cambiar, ¿no? Sí. Y cambiar la mirada sobre eso. La verdad que a nosotros, por ejemplo, se nos abrió, estábamos lanzando un programa y encontramos el mensaje detrás que nos venía la situación a decir era: se necesita más humanidad y más acercamiento, ¿no? Claro. Y entonces ideamos esto de los workshops, que es un formato más corto, más accesible, que se puede repetir, ¿no? Más veces y que te permite llegar a gente que quizás antes no estaba llegando. Total, mira, guarda, strunga, huepa. Y eso fue... Esa vino con toda, Y eso fue lo que pasó hoy, ¿no? Llegamos a gente que quizás no estábamos... Que quizás no estábamos llegando, sí. porque bueno, no provocábamos ese lugar, ¿no?
Yo creo que cuando uno cambia, hace cambiar al afuera, ¿no? Hablábamos sobre que siempre el mensaje está en uno primero, ¿no? Yo chequeando tu mix, sí, Sí. perfecto. El mensaje, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de la experiencia? En realidad la experiencia me viene a traer algo, ¿no? Que estoy proyectando yo, ¿no? Y eso es un poco, viene de todas estas actividades conscientes como la biodecodificación, ¿no? Que te llevan hacia, ok, en vez de mirar hacia afuera, empezá a mirar hacia adentro. ¿Qué estás generando, ¿no? ¿Por qué te sucede esta situación particular? Y nos dimos cuenta que teníamos que captar ese mensaje detrás. Esa apertura, esa sola apertura de conciencia provocó que de repente, de un bajón, ¿no? De una situación que no había salida o que no había una posibilidad más que lo que creíamos que había, trajo una idea mejor, ¿no? Y bueno, nos acercó más a las personas en este caso. Total, y eso que decías, ¿no? Un poco esto de la ley de la correspondencia, de cómo es adentro es afuera, y hasta quizás nosotros mismos estábamos inconscientemente sintiendo esa falta de esa necesidad de ser más auténticos, ¿no? Total, sí. De volver a conectar desde la esencia. Quizás en el camino nos habíamos desviado por la autoexigencia, la sobreexigencia. La sobreexigencia, sí. Nos habíamos desviado y estábamos creando desde un lugar no tan genuino. Claro, no tan real, ¿no? No tan como éramos realmente, como estábamos en el momento. Y yo creo que eso es lo que tal vez nosotros primero nos dimos lugar a recibir, ¿no? Nos dimos lugar a aceptar y luego automáticamente mostrando desde ese lugar generamos otra cosa allá afuera, ¿no? Que la gente se acerque más. Claro, que nos conozcan. Bueno, creo que vale también la pena contar el qué pasó, ¿no? Porque acá en YouTube, no sé si ven Instagram. Sí. ¿Querés contar? ¿Qué pasó en qué? Lo que salimos, o sea, cómo salimos en Instagram, qué pasó ahí. Bueno, un poco lo que nos pasó fue que teníamos este proyecto, ¿no? Y bueno, teníamos un proyecto que no dio resultados, no dio los resultados que queríamos. Y después de ese fracaso, esa sensación de fracaso, tomamos conciencia, ¿no? De que había un mensaje detrás de la experiencia que estábamos teniendo. Nos preguntamos a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y nos animamos a abrirnos, ¿no? A darle sentido a lo que vivíamos y expresarlo en las redes sociales, ¿no? Y eso generó que la gente te aliente, te dé mensajes. Total. Y que realmente te reconozca a vos como uno más, como un par. Claro, como, mirá, él es como yo, ¿entendés? Vive la misma inseguridad. Acercamiento. ¿no? Y fue la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad creo que también es un superpoder, Es ¿no? un superpoder, sí. Abre un canal de comunicación que en líneas generales no está abierta de primera, ¿no? Como que estamos todos ahí protegiditos, chocándonos uno con otro y... Manteniendo una imagen, ¿no? Manteniendo una imagen que viene del ego, ¿no? Una personalidad, un traje. Sí. Y cuando uno se anima a exponer sus sentimientos, no saben la cantidad de comentarios que nos vinieron de vuelta. Bueno, se viralizó ese reel, ¿no? Sí. Cosa que no venía pasando con los contenidos del programa, claro, que estábamos queriendo lanzar y no fue, ¿no? Una cantidad de mensajes diciendo como gracias por humanizar, gracias, empatizamos con eso. Queremos que les vaya bien. Por poco nos decían que, viste, algunos nos ofrecían ayuda, otros, o sea, nos han hablado por privado, che, les puedo ayudar a rediseñar, cada uno con su buena intención y desde su lugar, sus creencias, pero todos empatizando con lo que nos pasaba. Y otros muchos también que habían estado interesados en el programa. Y que no habían podido por tal o tal cuestión anotarse, entonces... Se abrió un canal de comunicación, ¿no? Y de repente accedimos a información que antes no teníamos por no abrir ese canal. Así que, bueno, el cambiar creo que nos pone un poco en jaque con esa vulnerabilidad, ¿no? Como uno se siente quizás con miedo, amenazado por el cambio, muchas veces si viene de afuera y si no lo diseñé yo. Sí. Y bueno, utilizar esa vulnerabilidad como coequiper, ¿no? Como... Sí, la vulnerabilidad
es una gran herramienta, o sea, sí, es un gran amigo para salirte de... Primero matar el ego, ¿no? Porque Claro. el ego es lo que te produce ese muro, esa barrera. A nosotros personalmente nos pasaba eso, y creo que a mucha gente le debe pasar, que es esa barrera que levantamos por miedo a lo que sea, ¿no? A lo que creamos que pueda suceder, y si no mantenemos esa imagen, ¿no? Y la aposta es que bueno, que yo creo que el ego nos quita más de lo que nos da, ¿no? Me encantó, tal cual. Y cuando terminamos de ponernos vulnerables, hacemos que se exprese algo que va más allá de esa imagen, es de mentira, o sea, ¿no? Hay algo mucho más valioso detrás. Sí, y la ganancia es esa sensación de paz interior, sí, ¿no? Cuando uno se expresa desde ahí, desde adentro. Hoy también hablábamos de esto, bueno, ¿y cómo sabemos si estamos tomando una decisión desde el ego o desde el ser? Bueno, lo sabes porque te genera paz, ¿no? Porque si está desde el ser, está alineada a tus valores personales, ¿no? Total. Más internos, y al final del día decís, ok, me daría paz decidir eso. Claro, es como, eso me provoca una sensación, un sentimiento de paz. Sí. Y bueno, y es la brújula. Creo que es la brújula. Cuando tomemos una decisión, tengamos que tomar una decisión, olvidarnos un poco de lo que obtenemos o no obtenemos, ¿no? Si hacemos eso o si hacemos lo otro, sino que me preguntaría qué mochila me saco más de encima, ¿no? O sea, en el mejor de los sentidos, como qué no es mío, ¿viste? Que estoy cargando. Y sí, nosotros tenemos nuestras cargas y las teníamos. Mira, bueno, nos prendieron la luz. Estamos acá en el estudio. Sí, tenemos el estudio, los chicos están trabajando súper bien. Me encantó. Bueno, sí, y esto, uno también cuando tiene miedo a cambiar, muchas veces ese miedo viene de un miedo a fracasar, ¿no? Claro, sí. Y lo que decías recién, de una búsqueda de resultados. Cuando estamos en el miedo a fracasar, muchas veces estamos en esa ansiedad por un determinado resultado, ¿no? Y hay un libro, no sé si lo leíste, Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. Sí. Bueno, habla hay diferentes leyes, ¿no? Y una es la ley del apego. Yo me agarro, así que cuando yo me suelto, vos me agarras. Está levantando el mar un poquito en la marea, y por eso la llevan a Emilia. Así que... entonces, una es la ley del apego, y la otra, ¿cómo es? Me distraje. La ley del apego, la ley del deseo. Del deseo. Y del apego. Creo que eran esas dos, ¿no? Y es lo que dice la clave es, porque vos dirías, ¿no? Me agarrame que me... Sí, yo te tengo ahora. Vos dirías, ok, pero ¿cómo es esto de desear? Porque desear está puesto en el futuro, y el desapego es no salirte de la hora, ¿no? No estar apegado a nada material, a nada que no esté aquí ahora. Y es lo que dice la clave es tener deseos, ¿no? Desear, pero sin apegarte a los resultados. Claro. Creo que viene del Bhagavad Gita, que es un libro conocido, si alguno hizo yoga, está en el mundo de la India y toda su filosofía. El Bhagavad Gita es un libro con mucha sabiduría. De hecho, era lo único lo que se inspiraba Gandhi, ¿no? Y en lo que se inspiró, y él hablaba sobre, este libro hablaba sobre la acción desapegada, ¿no? La acción correcta, pero desapegada, sin apego al resultado, ¿no? Claro, porque esto sería algo así, ¿no? Bueno, me encantó, y ahí tocamos el tema de la visión como norte, ¿no? Claro. Porque si nosotros tenemos la visión de ayudar a las personas, acompañar, guiar, potenciar, pero nos encascamos, nos enfrascamos con una forma de hacerlo, con un cómo, y no sale, ¿no? Y seguís como chocándote contra una pared, o quizás dejás de hacerlo porque como no te salió de esa forma, y ya está, perdiste la visión, o sea, la soltaste. Claro. ¿No? Soltaste tu norte. Soltaste eso que era más grande, que lo más grande es porque viene conectado desde adentro, ¿no? Sí, algo sí, totalmente, como... Algo más grande en el sentido de como más importante, más especial para cada uno, ¿no? Algo que no está atado físicamente o de forma concreta a algo. Ponele la alegría de dar.
Claro. ¿no? Como hoy escuchaba a Ravi Shankar, yo me paso viendo esos videos, pero el flaco hablaba sobre que hay una alegría, ¿no? Que es la más pobre de las alegrías, que es cuando obtenemos cosas, ¿no? Cuando nos dan, cuando nos llega ese resultado, ¿no? Porque es impermanente, o sea, durará una semana de intensa alegría y después se te va, o sea, consigas lo que consigas. En cambio, la alegría de dar es mucho más perdurable, ¿no? Porque nos conecta con algo más allá de lo que tenemos, de lo que no tenemos, ¿no? Es con la alegría de ser, ¿no? Él habla de que nos conectamos con aquello que está por detrás de la experiencia. Bueno, ¿no? claro, y si vemos como que todos somos parte de un todo, Sí. Si yo te doy a vos, me estoy dando a mí también. Total. ¿No? Total, Y creo que... en realidad lo único que divide es el ego, ¿no? Es esta, Claro. esta creencia de que somos la identidad. Claro, entonces cuando estoy obteniendo estoy parada en el ego, cuando estoy dando estoy parada más en el ser y bueno, en esta fuente de energía, llamarle amor o como quieras, que somos todos. Que somos todos, o sea, que está por detrás de todas las formas, ¿no? Como espectacular. Pero bueno, entonces, en resumen, un poco para volver, hay que tener cintura y flexibilidad. Claro, para cambiar. Conviene. Y también como una visión, un para qué, un objetivo conectado desde adentro que te ayude en esos momentos de reajuste, de pivotear, de rediseñar, a volver a encontrarle el gustito, las ganas, la motivación. Total, sí. ¿No? Y olvidarme un poquito, que la ecuación sería, ok, cambio el plan, ya lo habíamos dicho varias veces, cambio el plan, pero mantengo la visión, ¿no? Mantengo esa visión. Y la visión sería igual a aquello que me vibra, que me hace feliz. Y bueno, y hay millones y millones de caminos. Sí, propósito también, eso. ¿no? Le podríamos decir. Sí. Eso que me conecta con el ser, pongámosle, ¿no? Y, claro, y cuanto mejor, no, ¿cómo decirlo? Si ese propósito, esa visión, cuanto más esté definida desde una conexión interna real, que yo realmente lo siento, y no para una afuera, ¿no? Sino desde adentro, más fácil va a ser utilizarla como estrella norte, como guía. Y en estos momentos de crisis, entre comillas, de cambio, más fuerte va a latir, ¿no? Va a brillar, va a mostrarnos el camino de vuelta. De vuelta, total. Es como, nosotros hablábamos de que en esos momentos, lo fácil es ir a resolver allá afuera, ¿no? Ir allá afuera es buscar, no sé, algún culpable, sea, no sé, el público no es el adecuado o la estrategia no funciona y bueno, hay muchos porqués que podríamos tomar externos, pero lo que realmente me hace hacer cambiar y me acerca a la abundancia, no solamente de resultados, sino de cómo yo hago algo y la paso bien y disfruto, es ir hacia adentro, ¿no? Sí, el interno, ¿no? El camino interno. El camino interno. Y desde dónde lo hago, ¿no? Desde dónde estoy haciendo lo que hago. Cómo estoy vibrando. Y bueno. Y desde ahí, después sí ir hacia el camino externo, claro, ¿no? Pero una coherencia desde lo de adentro hacia afuera. De dentro hacia afuera, claro. Si lo primero que hacemos es ir afuera y quizás nos estamos perdiendo una gran información valiosa de adentro, total, ¿no? Como ese mensaje que hablábamos, ese mensaje que hay detrás de este cambio, de este resultado no esperado. No esperado. Así que, bueno, creo que para cerrar, como incentivarlos, ¿no? A que si está habiendo un cambio de plan en sus vidas, un reajuste, y aparece el miedo, aparece la parálisis. Bueno, primero es... a por ello. Total. Y siempre recordar, ¿no? La brújula desde el sentir, ¿no? De la cabeza tiene millones y millones de memorias, de creencias, de interpretaciones, de consejos. Y la aposta es que si yo me conecto con mi sentir y voy desde ahí, ok, esta decisión me da paz tomar, como esa pregunta podría ser realmente la brújula correcta para, ok, voy por ahí, ¿no? Yo creo que sí. Buenísimo, Gordi. ¿Está bien? Me encantó. Bueno, genial. Bueno, gracias por mirarnos una vez más. Buenas. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo. Listo.